Muy bien. Antes de escuchar esta historia, vamos a preparar tu mente con las palabras, ideas y emociones más importantes de hoy. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta no es solo una historia en español. Esta es una historia sobre tu vida, tu tiempo, tus decisiones y tu futuro. Y cuando escuchas una historia profunda en español, pero no entiendes las palabras clave, tu cerebro se confunde, se cansa y quiere rendirse. Pero eso no va a pasar hoy. Hoy no has llegado aquí solo para escuchar español. Hoy has llegado aquí para sentir el mensaje, para entender cada parte de la historia y para usar este idioma como una herramienta para crecer. Porque aprender español no es solo memorizar vocabulario. Es abrir la mente. Es entrenar la disciplina. Es demostrarte a ti mismo que puedes avanzar, cambiar y construir una mejor versión de ti. Así que hoy vamos a hacer algo diferente. Antes de entrar en la historia, vamos a activar tu mente. Vamos a preparar tu oído. Vamos a darte las palabras más importantes para que, cuando empiece la historia, no solo escuches sonidos, sino que entiendas ideas, emociones y lecciones de vida. Quiero que prestes mucha atención. Quiero que repitas en voz alta. Quiero que escuches con intención. Y no te preocupes si no recuerdas todo en este momento. No necesitas ser perfecto. No necesitas entender todo a la primera. La historia va a repetir estas palabras muchas veces. Las vas a escuchar una y otra vez. Y poco a poco, de forma natural, tu cerebro las va a absorber. Eso es lo hermoso de aprender con historias. No estudias solo con la lógica. También aprendes con emoción. Y cuando una palabra se conecta con una emoción, se queda contigo por mucho más tiempo. La historia de hoy habla de algo que muchas personas sienten, pero pocas personas cambian: perder el tiempo, posponer los sueños y olvidar que la vida avanza cada día. Pero también habla de transformación, de disciplina, de crecimiento y de cómo aprender un idioma puede cambiar mucho más que tu manera de hablar. Puede cambiar tu manera de vivir. Así que respira profundo, enfócate y prepárate. Porque hoy no solo vas a practicar tu español. Hoy también vas a escuchar un mensaje que puede hacerte pensar, reaccionar y tal vez incluso empezar de nuevo con más fuerza. ¿Listo? Entonces abre tu mente, activa tu atención y prepárate para aprender español con una historia que puede cambiar tu forma de ver el tiempo, la disciplina y tu propia vida. Vamos. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo pasa demasiado rápido, como si los días se escaparan entre tus manos sin que puedas hacer nada para detenerlos? Te despiertas, haces lo mismo de siempre, revisas tu teléfono, piensas en lo que tienes que hacer, y antes de darte cuenta, el día ha terminado. Y en el fondo sabes que no hiciste nada realmente importante para tu vida. No es que no tengas sueños. No es que no quieras cambiar. Es que te has acostumbrado a esperar. Esperar el momento perfecto, esperar a sentirte listo, esperar a tener más tiempo, más energía, más motivación. Pero la verdad es dura, y necesitas escucharla. Ese momento perfecto no existe. La vida no funciona así. La vida no se detiene para darte una oportunidad ideal. La vida sigue, con o sin ti. Y mientras tú esperas, los días pasan, las oportunidades desaparecen y poco a poco te alejas de la persona que podrías llegar a ser. Tal vez te dices a ti mismo: mañana empiezo. Tal vez piensas: hoy estoy cansado, mejor otro día. Tal vez crees que necesitas más preparación, más conocimiento, más seguridad. Pero todas esas ideas son trampas. Son excusas disfrazadas de lógica que te mantienen exactamente donde estás. Y lo más peligroso es que este proceso es silencioso. No hay un momento dramático en el que todo se derrumba. No hay una alarma que te avise. Simplemente pasan los días. Luego las semanas. Luego los meses. Y un día te das cuenta de que ha pasado mucho tiempo, y nada ha cambiado. Imagina esto por un segundo. Imagínate dentro de 5 años. Estás en el mismo lugar donde estás ahora. Tienes las mismas dudas, las mismas inseguridades, las mismas rutinas. Miras atrás y te das cuenta de que tuviste miles de oportunidades para empezar algo nuevo, para aprender, para crecer, pero no lo hiciste. Esa sensación es una de las más pesadas que existen. No es tristeza normal. Es arrepentimiento. Es saber que pudiste hacer más, pero no lo hiciste. Es darte cuenta de que no fue falta de tiempo, ni de talento, ni de oportunidades.
Fue falta de acción. Eso es lo que significa realmente perder la vida. No se trata de morir. Se trata de vivir sin avanzar, de repetir los mismos días una y otra vez sin construir nada diferente, sin evolucionar, sin convertirte en alguien mejor. Pero hay algo importante que necesitas entender. Todo esto puede cambiar. No necesitas cambiar toda tu vida de un día para otro. No necesitas hacer algo enorme o espectacular. Solo necesitas tomar una decisión pequeña pero firme. Decidir empezar. Y aquí es donde entra algo que muchas personas subestiman: aprender un idioma. Aprender español no es solo memorizar palabras o estudiar gramática. Es mucho más que eso. Es abrir una puerta que antes estaba cerrada. Es entrar en un mundo nuevo lleno de posibilidades, personas, culturas y oportunidades que antes no podías alcanzar. Cuando aprendes un idioma, algo cambia dentro de ti. Empiezas a ver el mundo de manera diferente. Tu mente se vuelve más flexible. Tu confianza crece. Empiezas a darte cuenta de que eres capaz de mucho más de lo que pensabas. Cada palabra nueva que aprendes es una pequeña victoria. Cada frase que entiendes es una prueba de que estás avanzando. Cada conversación, por simple que sea, es un paso hacia una versión más fuerte, más capaz y más segura de ti mismo. Pero aquí está la realidad que nadie quiere aceptar: la mayoría de las personas nunca llega a ese punto. No porque no puedan, sino porque nunca empiezan. Y no empiezan porque tienen miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a no entender. Miedo a parecer tontos. Miedo a empezar algo y abandonarlo. Ese miedo los paraliza y los mantiene atrapados en la misma vida, en la misma rutina, en la misma zona de comodidad que poco a poco se convierte en una prisión. Y los años pasan. Y las excusas se acumulan. Y los sueños se quedan donde siempre han estado, en la cabeza, pero nunca en la realidad. Pero tú no tienes por qué ser una de esas personas. Si estás aquí, si estás escuchando esto, es porque hay algo dentro de ti que quiere cambiar. Algo que no está satisfecho. Algo que sabe que hay más para ti en esta vida. Ese algo es importante. Es tu señal. Es tu oportunidad. No necesitas ser perfecto para empezar. No necesitas tener talento natural. No necesitas entender todo desde el principio. Solo necesitas dar el primer paso, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, aunque no te sientas listo. Porque nadie se siente listo al principio. Nadie. Las personas que hoy hablan español con fluidez, las personas que parecen seguras, que parecen naturales, que parecen avanzadas, todas empezaron desde cero. Todas se equivocaron. Todas dudaron. Todas tuvieron momentos en los que pensaron en rendirse. La diferencia es que no se detuvieron. Y tú tampoco deberías hacerlo. Cada día que decides aprender, aunque sea un poco, estás invirtiendo en ti. Estás construyendo algo. Estás creando una base para una vida diferente. El progreso no es rápido. No es perfecto. No es siempre visible. Pero es real. Y con el tiempo, ese progreso se acumula y se convierte en transformación. Un día te darás cuenta de que entiendes más. Otro día notarás que puedes formar frases. Luego empezarás a pensar en español sin darte cuenta. Y en algún momento, mirarás atrás y verás todo lo que has avanzado. Y en ese momento, entenderás algo muy importante: todo empezó con una decisión. Una decisión simple. Una decisión silenciosa. Una decisión que nadie más vio, pero que cambió todo. Así que hoy tienes una elección. Puedes seguir como estás. Puedes seguir esperando. Puedes seguir diciendo que empezarás mañana. O puedes decidir que hoy es el día. El día en que dejas de perder el tiempo. El día en que empiezas a construir algo real. El día en que tomas el control de tu vida. No necesitas hacer mucho hoy. Solo necesitas empezar. Porque el tiempo no se detiene. Y la única pregunta que importa es esta: ¿qué vas a hacer con él? Había un chico llamado Daniel. No era especial. No tenía talento extraordinario. No era el mejor en la escuela, ni el más disciplinado, ni el más seguro de sí mismo. Era una persona normal, como millones de personas en el mundo. Pero dentro de él había algo que no podía ignorar, una sensación constante de que su vida podía ser diferente. Daniel soñaba con viajar.
Veía vídeos de personas caminando por calles de otros países, escuchaba idiomas que no entendía, veía sonrisas, conversaciones, conexiones reales entre personas de diferentes culturas. Y cada vez que veía eso, sentía una mezcla de emoción y frustración. Emoción porque quería vivirlo. Frustración porque sabía que no podía. No entendía lo que decían. No podía participar. No podía conectar. Era como mirar la vida desde afuera, como si hubiera un vidrio invisible separándolo del mundo que deseaba. Muchas veces pensó en empezar a aprender un idioma. Especialmente español. Le gustaba cómo sonaba, le gustaba la energía, la cultura, la forma en que las personas se expresaban. Pero siempre encontraba una razón para no empezar. No tengo tiempo. Es muy difícil. No soy bueno con los idiomas. Tal vez más adelante. Y así pasaban los días. Un día se convirtió en una semana. Una semana en un mes. Un mes en un año. Y nada cambió. Un día, mientras estaba en su habitación, se encontró con una frase que lo hizo detenerse. No era una frase complicada. No era algo nuevo. Pero en ese momento, le llegó de una forma diferente. La vida que quieres está al otro lado de tus hábitos diarios. Daniel se quedó en silencio. Pensó en su rutina. Pensó en lo que hacía cada día. Pensó en todo el tiempo que pasaba en cosas que no le acercaban a sus sueños. Redes sociales, vídeos sin sentido, distracciones constantes. Horas y horas que desaparecían sin dejar nada. Y en ese momento entendió algo muy claro. No era falta de tiempo. Era falta de intención. No era que no podía aprender un idioma. Era que no lo estaba intentando de verdad. Ese día, Daniel tomó una decisión. No una decisión grande y dramática. No dijo voy a estudiar 5 horas al día ni voy a cambiar toda mi vida. Hizo algo mucho más simple. Decidió empezar con 10 minutos al día. Solo 10. Parecía poco. De hecho, una parte de él pensaba que era inútil. Pero otra parte sabía que era mejor que nada. Y por primera vez, no estaba esperando sentirse motivado. Simplemente empezó. El primer día fue extraño. No entendía casi nada. Las palabras sonaban rápidas, confusas, difíciles de recordar. Se sintió incómodo. Se sintió perdido. Pero terminó esos 10 minutos. El segundo día fue similar. Aprendió algunas palabras nuevas, pero olvidó varias del día anterior. Sintió frustración. Pensó en rendirse. Pensó que tal vez esto no era para él. Pero recordó su decisión. Y continuó. Día tras día, repitió el proceso. 10 minutos. A veces más, a veces menos, pero siempre algo. No era perfecto. Había días en los que no tenía ganas. Días en los que estaba cansado. Días en los que no veía ningún progreso. Pero seguía. Después de una semana, todavía se sentía principiante. Después de 2 semanas, todavía dudaba. Después de un mes, algo cambió. No era un cambio grande. No era que de repente hablaba con fluidez. Pero empezó a reconocer palabras. Empezó a entender pequeñas frases. Empezó a notar patrones. Y eso le dio algo que no había tenido antes. Confianza. Por primera vez, sintió que era posible. Esa pequeña chispa fue suficiente para continuar. Daniel empezó a integrar el español en su vida diaria. Cambió el idioma de su teléfono. Escuchaba audios mientras caminaba. Veía vídeos simples en español. No entendía todo, pero ya no importaba. Su objetivo no era ser perfecto. Su objetivo era avanzar. Y avanzaba. Lento, pero constante. Un día, se dio cuenta de que podía entender una frase completa sin traducirla. Otro día, logró responder una pregunta simple. Otro día, pensó una idea en español sin darse cuenta. Cada uno de esos momentos era pequeño. Pero juntos, estaban construyendo algo enorme. No todo fue fácil. Hubo momentos en los que se sintió estancado. Momentos en los que pensó que no estaba mejorando. Momentos en los que comparó su progreso con el de otras personas y se sintió insuficiente. Pero había algo que había cambiado en él. Ya no era la misma persona que antes.
Antes evitaba los desafíos. Ahora los enfrentaba. Antes esperaba el momento perfecto. Ahora actuaba. Antes dudaba de sí mismo. Ahora confiaba en el proceso. El español se convirtió en algo más que un idioma. Se convirtió en una herramienta de transformación personal. No porque fuera mágico, sino porque requería constancia. Y esa constancia empezó a reflejarse en otras áreas de su vida. Daniel empezó a ser más disciplinado, más enfocado, más consciente de su tiempo. Empezó a darse cuenta de que si podía aprender un idioma, también podía hacer otras cosas que antes parecían imposibles. Y todo había comenzado con una decisión pequeña. 10 minutos al día. Nada más. Pero suficientes para cambiar su dirección. Porque eso es lo que muchas personas no entienden. No necesitas hacer algo enorme para cambiar tu vida. Solo necesitas cambiar la dirección. Y una vez que cambias la dirección, cada paso, por pequeño que sea, te acerca a un destino completamente diferente. Daniel no llegó a donde quería en una semana. Ni en un mes. Ni siquiera en unos pocos meses. Pero estaba en movimiento. Y eso lo separaba de la mayoría de las personas. La mayoría sigue pensando. La mayoría sigue dudando. La mayoría sigue esperando. Daniel no. Daniel empezó. Y eso lo cambió todo. Aprender un idioma suena emocionante al principio. Todo es nuevo. Todo parece posible. Te imaginas hablando con fluidez, viajando, entendiendo conversaciones sin esfuerzo. Sientes motivación, energía, ganas de empezar. Pero esa sensación no dura para siempre. Después de los primeros días, la realidad aparece. Las palabras se olvidan. Las frases no tienen sentido. Escuchas algo y no entiendes nada. Y en ese momento, algo cambia dentro de ti. Empiezas a dudar. Te dices a ti mismo: esto es demasiado difícil. No estoy avanzando. Tal vez esto no es para mí. Y ahí es donde la mayoría de las personas se detiene. No porque no sean capaces, sino porque no están preparados para esa parte del proceso. La parte incómoda. La parte silenciosa. La parte donde no hay resultados visibles. Daniel también llegó a ese punto. Después de unas semanas de práctica constante, sintió que estaba estancado. Ya no era el entusiasmo del inicio. Ya no era la emoción de aprender palabras nuevas. Era repetición. Era confusión. Era esfuerzo sin recompensa inmediata. Escuchaba audios y entendía solo fragmentos. Intentaba formar frases y cometía errores. A veces se equivocaba en cosas básicas. Eso le frustraba. Pensó en rendirse. Pensó que tal vez había sido una mala idea empezar. Pensó que estaba perdiendo el tiempo. Y lo más peligroso no era la dificultad. Era la conversación interna. Esa voz que le decía: no eres bueno en esto. Otras personas aprenden más rápido. Ya deberías saber más. Esa voz es la razón por la que muchas personas abandonan. No es el idioma. No es la dificultad. Es la forma en la que interpretan el proceso. Porque esperan que el progreso sea rápido. Esperan entender todo desde el principio. Esperan sentirse seguros inmediatamente. Pero aprender no funciona así. El crecimiento real es lento. Es irregular. A veces parece que no estás avanzando, incluso cuando lo estás haciendo. Daniel no entendía eso al principio. Para él, no ver resultados significaba que algo estaba mal. Que estaba fallando. Que no era suficiente. Hasta que un día entendió algo que cambió su perspectiva. El problema no era el progreso. El problema era su expectativa. Esperaba resultados visibles en poco tiempo, pero el aprendizaje profundo necesita repetición, paciencia y consistencia. Ese día dejó de enfocarse en ser bueno y empezó a enfocarse en seguir. Eso lo cambió todo. Porque cuando dejas de obsesionarte con el resultado, empiezas a valorar el proceso. Daniel dejó de preguntarse cuánto he avanzado, y empezó a preguntarse ¿he practicado hoy? Esa simple pregunta le dio claridad. No necesitaba ser perfecto. No necesitaba entender todo. Solo necesitaba aparecer cada día. Y así lo hizo.
Hubo días en los que estudió con energía. Hubo días en los que solo hizo lo mínimo. Pero nunca dejó de avanzar. Incluso en los días malos. Especialmente en los días malos. Porque ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento. Cuando no tienes ganas, pero lo haces. Cuando estás cansado, pero continúas. Cuando dudas, pero no te detienes. Ahí es donde te vuelves fuerte. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. No fue inmediato. No fue espectacular. Pero fue real. Empezó a reconocer estructuras. Empezó a entender más sin esfuerzo consciente. Empezó a sentirse menos perdido. Y lo más importante, empezó a confiar en sí mismo. Ya no necesitaba motivación constante. Ya no necesitaba sentirse inspirado todos los días. Entendió que la motivación es inestable, pero la disciplina es sólida. La motivación te hace empezar. La disciplina te hace continuar. Y sin continuidad, no hay resultados. Daniel también aprendió otra lección importante. Equivocarse no es el problema. De hecho, es necesario. Cada error es una señal de que estás intentando. Cada error es información. Cada error es parte del proceso. Pero muchas personas tienen miedo de equivocarse. Quieren hacerlo perfecto desde el principio. Y ese deseo de perfección los paraliza. Daniel dejó de evitar los errores. Empezó a hablar, aunque no estuviera seguro. Empezó a escribir, aunque no fuera perfecto. Empezó a escuchar sin entender todo. Y eso aceleró su progreso. Porque aprender no es evitar errores. Es usarlos. Cada error es una oportunidad de mejorar. Cada error es un paso más cerca de entender. Y cuanto más rápido aceptas eso, más rápido avanzas. Hubo otro momento importante. Un día, Daniel escuchó una conversación en español. No era fácil, no era lenta, no era diseñada para estudiantes. Era una conversación real. Y por primera vez, entendió partes. No todo. No perfectamente. Pero lo suficiente. Ese momento fue pequeño, pero poderoso. Porque confirmó algo que antes solo era una idea. Estaba avanzando. Todo ese esfuerzo silencioso, todos esos días sin resultados visibles, toda esa incomodidad, estaban funcionando. Y ahí entendió una verdad fundamental. El progreso no siempre se siente. Pero siempre se acumula. Cada minuto cuenta. Cada repetición importa. Cada intento suma. Y aunque no lo veas hoy, lo verás mañana. Aunque no lo sientas ahora, lo sentirás después. Pero solo si continúas. Porque si te detienes, todo se detiene contigo. Esa es la diferencia entre las personas que logran aprender un idioma y las que no. No es inteligencia. No es talento. No es suerte. Es persistencia. Es la capacidad de seguir cuando es difícil. Es la decisión de no rendirse cuando no hay resultados inmediatos. Es la disciplina de aparecer todos los días, incluso cuando no tienes ganas. Daniel no se convirtió en alguien especial. Se convirtió en alguien constante. Y eso fue suficiente. Porque al final, no se trata de ser el mejor. Se trata de no parar. Y si tú puedes entender eso, si puedes aceptar la dificultad, si puedes abrazar el proceso, entonces ya tienes lo más importante. No necesitas más motivación. Necesitas compromiso. Y ese compromiso empieza con una decisión simple. Seguir. Sin importar cómo te sientas. Sin importar lo lento que parezca. Sin importar cuántas veces te equivoques. Porque cada paso que das, incluso el más pequeño, te aleja de la persona que eras, y te acerca a la persona que quieres ser. Después de muchos meses de esfuerzo silencioso, de días buenos y días malos, de momentos de confianza y de momentos de duda, algo empezó a cambiar de verdad en la vida de Daniel. No fue un cambio repentino. No despertó una mañana hablando español con fluidez. No hubo una escena mágica en la que, de pronto, todo se volvió fácil. La transformación llegó de una manera más profunda, más real y más poderosa. Llegó poco a poco, desde adentro. Al principio, Daniel pensaba que aprender español era solo una meta práctica. Quería entender, hablar, viajar, comunicarse. Quería abrir puertas. Quería sentirse menos limitado.
Pero con el tiempo descubrió que el idioma estaba haciendo algo mucho más importante. No solo estaba cambiando su capacidad de hablar. Estaba cambiando su manera de pensar. Estaba cambiando la forma en que se veía a sí mismo. Antes, Daniel era una persona que dudaba mucho. Dudaba antes de empezar, dudaba mientras aprendía y dudaba incluso cuando hacía las cosas bien. Siempre sentía que no era suficiente, que otros iban más rápido, que él iba demasiado lento. Pero cada vez que lograba entender un poco más, cada vez que recordaba una palabra que antes olvidaba, cada vez que podía expresar una idea simple en español, algo dentro de él se fortalecía. Era una sensación nueva. No era orgullo vacío. No era arrogancia. Era confianza construida con hechos. Ya no se decía a sí mismo ojalá pueda. Empezó a decirse sé que puedo, solo necesito tiempo. Y esa diferencia cambió todo. Un día, Daniel fue a una cafetería donde escuchó a dos personas hablando en español. Meses atrás, ese sonido habría sido solo ruido. Habría escuchado palabras rápidas y extrañas, sin captar nada. Pero esta vez fue diferente. Reconoció frases. Entendió ideas. No cada palabra, no cada detalle, pero sí lo suficiente para seguir el hilo de la conversación. Y en ese momento sintió algo que no había sentido antes. Se sintió capaz. No porque ya supiera todo. No porque hubiera llegado al final del camino. Sino porque por primera vez pudo ver con claridad que había cambiado. El esfuerzo estaba dando resultados reales. Lo que antes parecía imposible, ahora empezaba a ser natural. Ese día no fue importante solo por el idioma. Fue importante porque le mostró una verdad que muchas personas olvidan. Cuando repites una acción correcta durante suficiente tiempo, te conviertes en alguien diferente. No solo mejoras en una habilidad. Construyes una nueva identidad. Daniel ya no era el chico que solo soñaba con cambiar. Ahora era alguien que actuaba. Ya no era alguien que admiraba desde lejos a las personas que hablaban otro idioma. Ahora él también estaba entrando en ese mundo. Ya no era una persona atrapada en la excusa del algún día. Ahora vivía dentro del hoy. Y eso empezó a reflejarse en otras áreas de su vida. La disciplina que había desarrollado con el español empezó a aparecer en sus hábitos diarios. Comenzó a organizar mejor su tiempo. Dejó de desperdiciar tantas horas en cosas que no le aportaban nada. Empezó a respetar más sus propias promesas. Si decía que iba a estudiar, estudiaba. Si decía que iba a practicar, practicaba. Poco a poco, dejó de verse como alguien inconstante. Eso fue una transformación enorme, aunque nadie más la viera al principio. Porque muchas veces los cambios más importantes no son visibles desde fuera. No siempre se notan en una foto o en una conversación corta. A veces la transformación ocurre en silencio. Ocurre en la mente. Ocurre en la manera en que una persona se habla a sí misma. Ocurre en la forma en que enfrenta los desafíos. Antes, cuando Daniel encontraba algo difícil, su reacción automática era pensar que no era bueno para eso. Ahora su reacción era distinta. Ahora pensaba, todavía no lo domino, pero puedo aprenderlo. Esa palabra, todavía, se volvió poderosa. Le recordó que el presente no define el futuro. Que no saber algo hoy no significa no poder saberlo mañana. Con el tiempo, Daniel también empezó a disfrutar más el proceso. Ya no estudiaba solo por llegar a una meta lejana. Empezó a encontrar alegría en las pequeñas victorias. En entender una canción. En leer una frase sin traducir. En escribir un mensaje corto en español. En escuchar una expresión nueva y reconocerla después en otro contexto. Cada detalle se convirtió en una señal de progreso. Y ese cambio de mentalidad fue clave. Porque cuando solo te obsesionas con el resultado final, te frustras fácilmente. Pero cuando aprendes a valorar el camino, cada día tiene sentido. Cada sesión de práctica cuenta. Cada error tiene valor. Cada repetición se convierte en una inversión. Un año después de haber empezado, Daniel no era perfecto. Todavía cometía errores. Todavía tenía dudas. Todavía encontraba situaciones difíciles. Pero ya no era la misma persona. Ahora podía mantener conversaciones simples. Podía entender vídeos diseñados para estudiantes. Podía leer textos cortos.
Podía pensar en español por momentos. Y más importante que todo eso, podía mirar hacia atrás y reconocer la distancia recorrida. Eso le dio una clase de satisfacción que antes no conocía. No era la satisfacción superficial de obtener algo rápido. Era la satisfacción profunda de haber construido algo con paciencia. De haber ganado una victoria que nadie le regaló. De saber que cada paso lo había dado él mismo. Entonces entendió otra gran verdad: aprender un idioma no solo te da una nueva herramienta, te da una nueva relación contigo mismo. Porque cuando demuestras que eres capaz de sostener el esfuerzo, de resistir la incomodidad, de crecer incluso cuando el progreso es lento, empiezas a confiar en ti de otra manera. Ya no dependes tanto de la motivación. Ya no necesitas sentirte listo. Sabes que puedes avanzar incluso en medio de la incertidumbre. Eso cambia la forma en que vives. Daniel dejó de verse como alguien limitado. Dejó de definirse por sus miedos antiguos. Empezó a construir una identidad basada en la acción, no en la duda. Y ese cambio interior fue mucho más valioso que cualquier lista de vocabulario o regla gramatical. Porque al final, el idioma fue solo el camino. La verdadera transformación fue personal. Se volvió más valiente para hablar, incluso cuando no estaba seguro. Más paciente consigo mismo cuando cometía errores. Más disciplinado para seguir adelante cuando el progreso parecía lento. Más consciente de que las cosas importantes requieren tiempo. Más humilde para aceptar que siempre habrá algo nuevo que aprender. Y más fuerte porque dejó de huir de lo difícil. Esa es la verdadera transformación. No se trata solo de decir más palabras. Se trata de convertirte en alguien que ya no se rinde tan fácil. En alguien que entiende que crecer duele, pero vale la pena. En alguien que ya no espera que la vida cambie por sí sola, sino que toma responsabilidad y empieza a construirla. Daniel no cambió de vida porque tuvo suerte. No cambió porque encontró un secreto mágico. Cambió porque eligió seguir. Porque se mantuvo firme el tiempo suficiente como para ver el resultado de su propia constancia. Y una vez que vio lo que era capaz de lograr, ya no pudo volver a ser la persona de antes. Ese es el poder de aprender algo difícil. No solo te enseña una habilidad. Te revela quién puedes llegar a ser. Y cuando una persona descubre eso, ya no vuelve a vivir de la misma manera. Ahora escucha esto con toda tu atención, porque esta parte puede cambiar la forma en que ves tu vida. Muchas personas dicen que quieren aprender un idioma, que quieren mejorar, que quieren crecer, que quieren una vida diferente. Lo dicen con sinceridad. No están mintiendo. De verdad lo desean. Pero entre querer algo y construirlo existe una distancia enorme. Y esa distancia se llama acción. Ese es el punto donde la mayoría falla. No porque no tenga sueños. No porque no tenga inteligencia. No porque no tenga potencial. Falla porque sigue posponiendo. Mañana empiezo. El lunes comienzo en serio. Cuando tenga más tiempo me enfoco. Cuando esté más motivado lo haré bien. Y así pasan los días. Luego las semanas. Luego los meses. Luego un año. Y cuando miran atrás, descubren una verdad dolorosa: no perdieron su vida en un solo gran error. La perdieron en pequeñas decisiones repetidas. En cada día en el que eligieron la comodidad en lugar del crecimiento. En cada excusa aceptada. En cada promesa rota consigo mismos. Eso es lo que destruye el futuro de una persona. No siempre es una tragedia. A veces es algo mucho más silencioso. Es la costumbre de no actuar. Es el hábito de dejar todo para después. Es la adicción a la distracción. Es vivir en automático mientras el tiempo hace su trabajo. Y el tiempo siempre hace su trabajo. No se detiene porque estés confundido. No espera a que te sientas listo. No te da crédito por tus intenciones. Solo avanza. Por eso aprender español, o cualquier idioma, es más que una meta académica. Es una declaración personal. Es una forma de decir: ya no quiero ser una persona que solo sueña. Quiero ser una persona que construye. Quiero ser alguien que usa su tiempo con intención. Quiero dejar de desperdiciar mis días en cosas que no me acercan a la vida que deseo. Porque eso es lo que está en juego aquí. No son solo palabras nuevas. No es solo gramática. No son solo ejercicios.
Es tu capacidad de construir una nueva identidad. Cada vez que eliges practicar en lugar de aplazar, estás ganando una batalla interna. Cada vez que abres un vídeo en español en lugar de perder una hora más en contenido vacío, estás cambiando tu dirección. Cada vez que repites una frase, aprendes una palabra, escuchas con atención o te atreves a hablar aunque te equivoques, estás enviando un mensaje muy fuerte a tu mente: soy una persona que avanza. Y eso importa mucho más de lo que imaginas. Porque la vida no cambia primero por fuera. Cambia primero por dentro. Cambia cuando tu forma de verte a ti mismo empieza a transformarse. Cambia cuando ya no te identificas con la versión débil, insegura y pasiva de tu pasado. Cambia cuando empiezas a confiar en que puedes hacer cosas difíciles. Cambia cuando dejas de huir de la incomodidad y empiezas a usarla como prueba de crecimiento. Eso fue lo que Daniel entendió al final de su camino. Él no solo aprendió español. Aprendió a dejar de mentirse. Aprendió a dejar de esperar. Aprendió a respetarse lo suficiente como para cumplir lo que prometía. Aprendió que el verdadero enemigo no era la dificultad del idioma. El verdadero enemigo era la mentalidad que le decía que podía hacerlo después, que no era tan urgente, que no pasaba nada si seguía aplazando. Pero sí pasaba. Cada día sin intención tiene un costo. Cada semana sin acción tiene un costo. Cada mes sin disciplina tiene un costo. Y el precio es una versión de tu futuro que nunca llega a existir. Piensa en eso por un momento. Hay una versión de ti que podría hablar español con confianza. Una versión de ti que podría viajar y conectar con otras personas. Una versión de ti que podría acceder a nuevas oportunidades, nuevos trabajos, nuevas amistades, nuevas experiencias. Una versión de ti más fuerte, más enfocada, más disciplinada. Esa versión existe como posibilidad. Pero no aparece por arte de magia. No nace de la motivación del momento. Se construye con decisiones pequeñas, repetidas, a veces aburridas, a veces incómodas, pero siempre importantes. La pregunta no es si esa versión de ti es posible. La pregunta es si estás dispuesto a construirla. Porque nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede estudiar por ti. Nadie puede practicar por ti. Nadie puede repetir por ti. Nadie puede mantener la disciplina por ti. Tus resultados serán el reflejo directo de lo que haces cuando nadie te obliga, cuando nadie te mira y cuando nadie te aplaude. Ahí es donde se define tu futuro. No en los grandes discursos. No en las metas bonitas escritas en un cuaderno. No en la emoción del primer día. Se define en lo que haces de manera constante. Por eso tienes que entender algo fundamental: la disciplina vale más que la emoción. La emoción te visita. La disciplina te sostiene. La emoción depende del ambiente, del ánimo, del día. La disciplina depende de tu decisión. Y la vida de una persona mejora de verdad cuando deja de depender de cómo se siente y empieza a depender de lo que decide. Tal vez hoy no tengas ganas. Tal vez hoy te sientas cansado. Tal vez hoy pienses que avanzar poco no sirve de mucho. Pero sí sirve. Sirve porque mantiene viva la dirección. Sirve porque fortalece tu identidad. Sirve porque te enseña a no romper tu palabra. Sirve porque el progreso pequeño sigue siendo progreso. Sirve porque un paso pequeño sigue siendo mejor que una excusa grande. Nunca subestimes el poder de lo pequeño hecho con constancia. 10 minutos al día parecen poco, hasta que pasa un año. Una palabra nueva parece poco, hasta que entiendes una conversación. Un intento torpe parece poco, hasta que un día hablas con seguridad. Una sola decisión parece poco, hasta que miras atrás y ves que cambió tu vida entera. Así funciona la transformación real. No llega como una explosión. Llega como acumulación. Y por eso no debes despreciar tu inicio. No importa si hoy sabes muy poco. No importa si pronuncias mal. No importa si entiendes solo una parte. No importa si avanzas más lento que otras personas. Lo único que realmente importa es que sigas. Porque quien sigue, llega. Quien insiste, crece. Quien practica, mejora. Quien no abandona, se transforma. Y también tienes que recordar esto: no estás compitiendo con nadie. No estás en una carrera contra el progreso de otros. Tu única responsabilidad es no traicionar tu propio potencial.
Tu única misión es no abandonar la vida que podrías construir. Tu verdadero fracaso no sería ir lento. Tu verdadero fracaso sería rendirte antes de descubrir de lo que eres capaz. Así que deja de esperar una señal perfecta. Deja de pensar que mañana será más fácil. Deja de imaginar que algún día tendrás una motivación infinita. Ese día no va a llegar. Lo que sí puede llegar es una decisión. Una decisión seria. Una decisión madura. Una decisión que diga, hoy empiezo, aunque no sea perfecto, hoy practico, aunque sea poco, hoy avanzo, aunque sea lento. Eso es suficiente. Más que suficiente. Porque cuando una persona deja de negociar con sus excusas, algo cambia para siempre. Cuando una persona deja de buscar comodidad y empieza a buscar crecimiento, su vida comienza a moverse en otra dirección. Y una vez que descubres el poder de construirte día a día, ya no quieres volver a la versión de ti que siempre posponía todo. No desperdicies tu vida esperando. No desperdicies tu vida dudando de ti. No desperdicies tu vida consumiendo sin construir. No desperdicies tu vida diciendo que algún día harás lo que sabes que deberías hacer hoy. Empieza hoy. Empieza cansado. Empieza inseguro. Empieza con poco tiempo. Empieza con miedo. Pero empieza. Porque cada día que actúas estás reclamando tu futuro. Cada día que practicas estás invirtiendo en una nueva versión de ti. Cada día que eliges crecer estás rompiendo con la mediocridad, con la distracción y con la vieja historia que te mantenía pequeño. Y algún día, más pronto de lo que imaginas, mirarás atrás y entenderás que no estabas simplemente aprendiendo español. Estabas aprendiendo a no rendirte. Estabas aprendiendo a confiar en ti. Estabas aprendiendo a construir una vida con intención. Estabas aprendiendo a convertir el tiempo en progreso. Estabas aprendiendo a dejar de desperdiciar tus días. Ese será el verdadero regalo. Y ahora todo depende de ti. Si este mensaje conectó contigo, si sientes que hoy necesitabas escuchar esto, entonces haz dos cosas. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo español con propósito, y escribe en los comentarios una frase simple pero poderosa. Hoy empiezo. Escríbelo no solo como comentario. Escríbelo como una promesa. Hoy empiezo. Hoy avanzo. Hoy dejo de perder el tiempo. Hoy construyo mi futuro. Recuerda esto siempre, no estás tarde, pero tampoco puedes seguir esperando. Todavía estás a tiempo de cambiar tu historia. Todavía estás a tiempo de construir una mente más fuerte, una vida más rica y una versión de ti que te haga sentir orgulloso. No pierdas tu vida. Úsala. Constrúyela. Transforma tu tiempo en progreso. Transforma tu disciplina en identidad. Transforma tu esfuerzo en una nueva realidad. Y nos vemos en el próximo vídeo.